Hola, ¿qué tal mis estimados? Mi nombre es Sebastián Bolívar Cruz Reyes. Estudio en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, en la carrera de Gerencia de Negocios. Para esta ocasión, en la clase de filosofía, hablaremos acerca del tema el vitalismo, problema de la vida. Esta materia la imparte la máster Carmen Lisset Durón Varela. El vitalismo, problema de la vida. Es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. Para el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, la vida tiene un sentido biológico-cultural, es decir, la vida es impulso natural y es vivencia, aunque está claro que el término vitalismo resulta en sus usos históricos insuperablemente ambiguo. En realidad, pertenece al ámbito de la biología y designa aquellas corrientes que exigen la presencia dentro de los seres vivos de algún principio propio e irreductible a una simple complicación del mundo inorgánico. En ese sentido, vitalismo se opone en biología a mecanicismo. Biología, que es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. En cambio, el mecanicismo, que es la teoría filosófica y biológica que explica los fenómenos naturales, incluso los vitales, por medio de las leyes mecánicas del movimiento. Entonces, las teorías del vitalismo deberían denominarse más bien filosofías de la vida, las cuales se concretan frecuentemente en actitudes culturistas que no son necesariamente vitalistas. En la segunda mitad del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX encontramos importantes filósofos que desarrollan toda su filosofía a partir de la reflexión relativa a la vida. Dentro de esta línea del vitalismo se suelen distinguir también diversas corrientes en función de su concepto de vida. Es habitual señalar al menos dos formas de entender la vida en el sentido biológico y la vida en el sentido biográfico e histórico. Entonces tenemos a uno de los máximos exponentes del vitalismo, que es Friedrich Nietzsche. Este nació en Röcken el 15 de octubre de 1844 y murió en Weimar el 25 de agosto del año 1900. Este fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, cuya obra ha ejercido una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. En una de sus dimensiones, claro, no la única ni la decisiva, su pensamiento es una inmisericordia denuncia contra la totalidad de la civilización occidental por su racionalismo enemigo de la vida. Nietzsche ve en Sócrates al primer gran falsificador que otorgó primacía a la racionalidad, constriñendo artificiosamente la originalidad inagotable y creadora de la vida. El predominio de la razón es una fábula que ha inventado un mundo ideal ficticio, en nombre del cual quiere juzgar y someter la indomable imprevisibilidad de la vida. En este proceso multisecular, la racionalidad se ha estado alimentando parasitariamente de la fuerza vital y su dominio va debilitando la vida creadora hasta fosilizarla. Pero progresivamente este mundo ideal va mostrando su artificialidad y aparecen distintas grietas que terminarán por desmoronar todo el edificio. Entre otras exposiciones del vitalismo encontramos las filosofías de la vida de Dilthey, Ortega y Gasset, muy distinta a la postura que mantienen las llamadas filosofías de la vida. En ellas no se trata de oponer la vida a la razón, sino de superar un concepto demasiado abstracto y formalista de la razón a fin de flexibilizarla y poder integrarla como una función de la vida humana. Lo que propuso Dilthey es que los objetos de las ciencias del espíritu son expresión objetiva de la dinámica vital y necesitan de una comprensión del sentido allí sedimentado, distinta de la mera explicación científica. Esto no deja de tener semejanzas con el objetivo de algunos fenomenólogos que, como M. Scheller, encuentran en ciertos sentimientos la simpatía, el amor, las claves de los valores y de la vida personal. Por otro lado, J. Ortega y Gasset invocan la vida como aquella realidad radical en la que están radicados todas las demás realidades con las que se va haciendo la vida. Con este planteamiento, Ortega buscaba, ante todo, una alternativa a toda la línea dominante del racionalismo moderno, el cual fracasó en sus pretensiones y en las expectativas que despertó para la humanidad.
Pero de la misma manera, Ortega busca huir de un vitalismo de tintes irracionalistas que deja a la vida humana sin ninguna guía intelectual. Pero tenemos otro exponente, y es Bergson, y su evolucionismo espiritualista. Desde su primera gran obra, Los datos inmediatos de la conciencia, en 1889, Bergson encuentra que los cuadros positivistas del saber solo pueden acercarse a la vida de una manera externa y siempre dejan de lado su íntimo núcleo procesual, algo que escapa a cualquier pensamiento analítico. Hay un núcleo interno de la vida, marcado por la duración y la libertad que desborda toda inteligencia, un instrumento vital cuya función es construir artefactos para conservar la vida sin poder llegar a su núcleo creador. La inteligencia detiene la duración vital y de esta manera la fosiliza, confundiéndola con el desecho que va quedando como materia residual del dinamismo vivo. Para él, solo la intuición puede compenetrarse con el impulso vital que anima a la evolución creadora. Esa evolución va desbordando siempre los estados provisionales del equilibrio a la búsqueda de mayor riqueza. Desde esta perspectiva, Bergson afrontó los problemas de la moral y la religión en su tardía obra Las dos Vicentes de la moral y de la religión, de 1932. Las sociedades cerradas sobre sí mismas propician morales y religiones estáticas, que son instrumentos de la cohesión social. En ellas, la normatividad moral se identifica con la presión social y la religión. Es resultado de una función fabuladora, como defensa de la presión de la naturaleza, la moral y la religión. Estáticas son funciones de la inteligencia que terminan por revelarse impotentes en su propósito hasta oprimir al individuo. No se trata tanto de suprimir esa función, cuanto de abrirla a un dinamismo creador, dimensión conectada directamente con los poderes intelectuales de la intuición. Bergson encuentra en los grandes místicos los testigos de esta religión abierta que propicia una visión del universo más allá de la evolución creadora y regida por el amor. En sus últimos años, Bergson se aproximó mucho al catolicismo. Sin embargo, en su obra no queda claro el lugar de un posible Dios personal y trascendente, ni tampoco su relación con la evolución creadora, aunque ese impulso trascendente convierte el universo en una máquina de hacer dioses. Entonces, podemos separar las corrientes vitalistas y sus representantes así. Número 1. La vida en el sentido biológico. Este concepto subraya el papel del cuerpo, los instintos, lo irracional, la naturaleza, la fuerza y la lucha por la subsistencia. El vitalismo de Nietzsche se incluye en este grupo, en el grupo de la vida en el sentido biológico, y en el grupo número 2, la vida en el sentido biográfico e histórico. Pero también podemos referirnos a la vida como conjunto de experiencias humanas dadas en el tiempo, tanto en su dimensión personal o biográfico como en su dimensión social o histórica. La filosofía de Ortega y Gasset se incluye en este grupo. Ortega utilizará las categorías de la vida entendida de este modo: vivencia, teoría de las generaciones, perspectiva, para el desarrollo de su filosofía.